Viernes 12 de agosto del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, reciba la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente a elevar esta oración y acto seguido estaremos leyendo y exponiendo la palabra. Gracias, Señor, por esta tarde y por tu amor, tu misericordia. Suplicamos que nos permitas a través de tu Santo Espíritu poder entender tu palabra. Tú sabes en qué condición venimos, cuáles son nuestras angustias, preocupaciones, pero también con lo que estamos lidiando en nuestras vidas y que trae no solamente quizás dolor, no solamente quizás tristeza, sino que quizás también nos ha metido en situaciones tan difíciles. Por todo ello queremos suplicarte que tu palabra nos dirija hacia ti de vuelta si nos hemos apartado. Si necesitamos conocerte más, que sea a través de tu bendita palabra, que al conocerte te amemos y nos rindamos a ti. Todo ello suplicándote que traiga honra y gloria a tu nombre, Señor. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra, porque solo de esa manera sabemos, oh Dios, y entenderemos tu voluntad y viviremos en ello. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 19 al 27. Reitero la cita, libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 19 al 27. Dice la bendita palabra de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. En esta tarde quiero continuar con la serie de mensajes que hemos titulado Hábitos para crecer espiritualmente. El domingo pasado iniciamos con la primera parte de este mensaje. Hablamos de los fundamentos bíblicos o los principios bíblicos por los cuales uno debe adorar a Dios. Dijimos que adorar implica primero conocer a Jesucristo. Para que una adoración llegue a la presencia de Dios, para que tengamos la puerta abierta y nuestra adoración sea tal cosa, necesitamos tener a Jesucristo. Jesucristo necesita reinar en nuestras vidas, gobernarla, limpiarla, purificarla, corregirla. Solo de ese modo podemos ofrecer verdadera adoración. A través de la lectura de Juan capítulo 4, versos 20 al 24, explicamos: no todo lo que la gente dice que es adoración realmente lo es. Si como la mujer samaritana una persona no conoce a Dios, entonces no está adorando. Eso Jesucristo lo dijo. Porque adorar a Jesucristo en primer lugar implica primero recibir la nueva vida que Él da. Quien recibe la nueva vida que Jesucristo da puede ofrecer verdadera adoración porque se hace en espíritu y en verdad. Eso Jesucristo lo aclaró. Eso fue en parte lo que estuvimos hablando el domingo. Sin Cristo, sin obedecer a Cristo, sin someterse a Cristo, no hay verdadera adoración. Pero si estamos sometidos a Cristo y si estamos aprendiendo de Él, entonces un simple bendito Dios, o Dios mío, o Padre bueno, o excelente Dios, tales frases en labios de un santo, es decir, de una persona que ha entregado su vida a Cristo, es una
un acto de adoración que por Jesucristo, quien abrió las puertas del cielo de par a par, el camino nuevo y vivo que abrió a través de su sacrificio, las palabras de los santos llegan directamente a la presencia de Dios. Hoy quiero hablarle de la segunda parte de ese mensaje, el hábito de adorar o la acción de la adoración. Tiene sus beneficios. El acto de adorar a Dios, si bien la principal característica de la adoración a Dios es exaltarlo a Él. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Nosotros como iglesia cristiana creemos y sabemos a través de lo que Dios ha dicho en su palabra que la adoración tiene como principal tema a nuestro Dios. Que el propósito principal es que Él sea honrado y glorificado a través de nuestro canto, a través de nuestras acciones, dentro de este lugar y fuera de. Nuestras acciones tienen el propósito fundamental de exaltar, glorificar, honrar, respetar el nombre de Dios. Hoy quiero hablarle de la segunda parte de lo que es el hábito de adorar. Yo no sé si usted ha considerado esto y en base a la lectura que hemos realizado, adorar a Dios, si bien es para su honra y gloria, pero en el proceso de cuando nosotros adoramos a Dios, suceden cosas sobrenaturales. Adorar es un acto sobrenatural, no es un acto natural. Adorar es un acto de carácter sobrenatural. Es invitar a Dios que se acerque a nuestras vidas. Dicho de una forma, diría para que nos entendamos, Dios está cerca en sí, Dios está en todo lugar, pero es muy distinto en cómo manifiesta su favor, su presencia en la vida de la gente. Aquellos que a través de Cristo pueden invocar, porque eso es lo que hacemos también al adorar. Adorar es una tarea de invocar. Cuando usted adora, hay letras de cantos, letras de himnos, cuya intención es hacer una invocación. En este caso, invocamos a Dios, le suplicamos a Dios que se haga de alguna forma manifiesto a través de su amor, de su paciencia, de sus bendiciones, de su ayuda, de su consuelo. Estamos invocando o suplicándole a Dios que haga algo. El hábito, pues, de adorar nos concede, aunque no es la principal función, pero en el acto de adorar, usted y yo somos beneficiados, porque Dios es bueno. A través de este pasaje, Hechos capítulo 16, de hecho voy a explicar desde el versículo 16 hasta lo que es el versículo 34. Pero el hábito de adorar propicia en la vida de todos aquellos quienes lo practican una serie de grandes y maravillosos beneficios. Por eso nos conviene tener el hábito de adorar. En cierta ocasión recuerdo a un compañero del trabajo que dicho sea de paso, no era cristiano. Y en una ocasión que estaba yo con él, una tarde, por cierto, después de haber escuchado gran parte de la mañana puros narcocorridos y música acelerada, de repente quitó esa música y puso un estilo ranchero, pero era un himno, no recuerdo la verdad el nombre de la hermana, pero era un himno y me sorprendió el contraste entre narcocorridos y música cuyo lenguaje estimula violencia y los hace sentir a veces hasta pretenciosos, poderosos, de todas las acciones que del rifle, que fui acá, que para acá, barrí, subí, bajé, dinero y todo eso. De repente quitó la música y puso ese estilo ranchero. Y me sorprendió porque él sabe que pues yo soy cristiano. Y me dijo, es que este estilo de música me calma cuando me siento acelerado. Yo no sabía que él escuchaba como que cuando sentía que se aceleraba mucho, de repente le cambiaba y ponía por ahí ese tipo de canciones. Y a través de ese tipo de canciones, él dice que siente que se relajaba porque sentía algo a veces demasiado acelerado en su carácter. De hecho, su carácter y su temperamento él era pues bastante a veces impulsivo en algunas cuestiones. Pero me sorprendió escuchar a mí que a través de ese tipo de música, de las alabanzas en este caso,
Hay gente, yo no es el primero que he escuchado, yo no sé si usted ha escuchado, hay gente que dice, me gusta escuchar ese tipo de música, y he escuchado a gente poner a Jesús Adrián Romero, a Dani Berríos, y a otros, a algunos viejitos, a Oscar Medina y demás, porque cierto tipo de letra de esas canciones dicen que les trae tranquilidad y paz, aunque ni sean cristianos. Lo que pasa es que esa es la diferencia de cierto tipo de música o cierto tipo de cantos que tienen un trasfondo de mensaje de esperanza, de consuelo, de ayuda. Y ese tipo de cuestiones, cuando nosotros vemos lo que sucedió en el capítulo 16 del libro de Hechos, podemos ver que adorar, si bien no es el tema principal de este pasaje, el tema principal del pasaje y con todo el libro de los Hechos, es la actividad de Dios para extender su reino a través de la predicación del Evangelio, pero es una predicación que va respaldada por las acciones poderosas. Dios se da a conocer en ese primer siglo, y cuando Dios se da a conocer a través de la predicación, Cristo crucificado y resucitado, Dios cuando se presenta no lo hace de una forma pasiva. Dios siempre cuando llega transforma de manera asombrosa el ambiente, el lugar. Y eso es lo que pasa en el libro de los Hechos, y en particular en el capítulo 16. Es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Está en Filipos. En Filipos dice que no hay sinagoga. Donde no hay sinagoga quiere decir que no hay muchos judíos, porque donde había, por lo menos decían algunos libros antiguos, 10 judíos como mínimo se necesita, 10 varones judíos. Con 10 varones judíos que hay en una ciudad, se puede iniciar una sinagoga para tener servicio. Pablo dice que no había en Filipos, que fueron a buscar un lugar y no encontraron un lugar, excepto una zona donde habían mujeres trabajando, y ellos se acercaron ahí, y tenemos la historia, ahí se convierte Lidia, a la que Dios, por cierto, dice que le abrió el corazón. De ahí, de hecho, yo tomo la frase de que Dios abra nuestro corazón, porque usted y yo no llegamos al Evangelio por nuestra inteligencia o lo brillantes que fuimos para entender el Evangelio. No, usted y yo llegamos al Evangelio porque Dios, a través del Espíritu Santo, abre nuestro corazón y hace que el terreno de nuestro corazón, visto en esta forma, que la tierra, la parcela de nuestro corazón sea limpiada de maleza, abonada adecuadamente, para que cuando llegue la palabra tenga terreno propicio para crecer. Porque si hay basura y demás, maleza, no crece, no prospera, entonces la palabra no se recibe, o como diría Jesús, no haya cabida en nosotros. Pero es a través de la acción de Dios que se convierte. De hecho, las primeras personas cristianas en Filipos, en este viaje, en el libro de Hechos, capítulo 16, es precisamente Lidia, la vendedora de púrpura, la joven mujer que también que tenía un espíritu de adivinación. Ellos son los primeros cristianos en esa zona. Junto con el carcelero y su familia son los primeros cristianos en este lugar. Pero la historia nos cuenta, y en ese punto quiero enfocar en esta tarde, en el punto de qué beneficios trae o en qué beneficia la vida practicar el hábito de la adoración. ¿Por qué le cantamos a Dios y por qué deberíamos hacer del acto de adorar, de cantarle, de exaltarle, de bendecirle? ¿Por qué deberíamos hacerlo todos los días y frecuentemente en varias ocasiones durante el día? En este pasaje quiero resumir 3 beneficios generales que propicia el hábito de adorar. El primero de ellos están los versículos 16 al 19 y el 25. El escritor bíblico nos dice: quien invierte su tiempo adorando a Dios, Dios le permite a través de la adoración enfocar la mente y la atención en Dios. Cantarle a Dios nos permite evitar extraviarnos, hundirnos en el pozo de la desesperación que pueden causarnos las situaciones que vivimos de este lado del mundo. Cuando yo adoro a Dios, mi corazón es guardado y preservado de que me absorban las amarguras de este mundo, las preocupaciones, las circunstancias difíciles.
¿Recuerda usted cuando Pedro sale de la barca, cuando le dice a Jesús, Señor, manda que yo vaya a ti? Es decir, dime que yo vaya contigo. Jesús viene caminando sobre el mar, el mar está embravecido, los discípulos están en el bote tratando de lidiar con todo el mar embravecido y a Pedro se le ocurre decirle a Jesús, Jesús, dime que yo vaya a ti. Y dice que Pedro, saliendo de la barca, da unos cuantos pasos sobre el mar agitado, pero cuando Pedro pierde el enfoque, quita los ojos de Cristo y empieza a enfocarse en el agua embravecida, en toda la tormenta que tiene alrededor, nos cuenta el escritor bíblico que Pedro empieza a hundirse. La alabanza ayuda a nuestros corazones cuando hay tormentas severas en la vida, a evitar que nuestros pies se hundan. Porque la alabanza lo que hace es tomar nuestro corazón y elevarnos más allá de él. La alabanza permite que nosotros enfrentemos situaciones difíciles como las que enfrentó Pablo y Silas. En este viaje, en esta situación en particular, Lucas dice, iban Lucas, Timoteo, Pablo y Silas, pero solo agarraron a Pablo y Silas. Algunos dicen que probablemente lo que es Timoteo y lo que era Lucas, ellos tenían más una apariencia de griegos que judíos. Pero lo que era Pablo y Silas, ellos tenían una apariencia más judía en sus rasgos, en su vestimenta. Lucían más como judíos a diferencia de Lucas y Timoteo, aunque Timoteo sí tenía ascendencia judía, pero tenía ascendencia judía y griega. En esta historia entonces están en la ciudad de Filipos, en esa ciudad no hay sinagoga, Pablo está iniciando toda una obra de plantar una iglesia. Y empiezan con oración. Y dice que en ese proceso de empezar con oración, un día que iban a un tiempo de oración, a un cierto lugar, que no dice por cierto dónde, que se les pegó una muchachita. Por cierto, la palabra griega que dice ahí joven o muchacha, paidekens, habla de una jovencita, era probablemente menor de edad, que tenía un espíritu de adivinación. Esa muchachita había sido dedicada al culto a Apolo, o a Apolo según lo relacionaban con la serpiente Pitón, y según Pitón era un mensajero en nombre de los dioses, no como Hermes es otro dios o otro mensajero, pero decían que Apolo se representaba a través de la serpiente Pitón, y que su espíritu podía poseer gente, y esa gente que poseía generalmente eran jovencitas vírgenes a las que las hacía entrar en una condición de trance, y cuando estaba en trance pronunciaban supuestas cuestiones del futuro, adivinaban para el futuro. Eso dice el pasaje. Ese era un culto que había en el Imperio Romano, heredado de los griegos. Y esa jovencita había sido, por cierto, dice que era una jovencita esclava. Esa muchachita había sido dedicada para ese culto. Dice que se pegó cuando Pablo y Silas iban al rumbo a la oración, le salía siempre en el camino y empezaba a gritar detrás de ellos. Y lo que decía no era mentira, pero la cuestión es que, diría, el que predica el evangelio no necesita que Satanás le haga promoción. No necesitamos que el diablo nos anuncie, porque se puede confundir. De hecho, las palabras que la muchachita usa, estos son siervos del Dios Altísimo. Ahora, las palabras que ella utiliza son palabras de uso común también para la mayor parte de la gente que los escuchaba. Dicho en boca de ella, el pueblo sabía que ella era una mujer adivina. Lo que podía suceder, y probablemente dicen algunos, es lo que Pablo en algún momento se da cuenta, y por eso en el nombre del Señor Jesucristo manda que el espíritu salga de la joven, es que la gente llegara a pensar que el mensaje de la muchachita era igual al de Pablo y de Silas, que se pudiera confundir, porque las palabras de que estos os anuncian el camino de salvación, la mentalidad de aquel tiempo, en la cultura de aquel tiempo, religiosa y política, la palabra salvación y salvador era algo de uso común. Habían muchos presuntos salvadores. El propio emperador romano era considerado un salvador y utilizaba ese título, salvador. Entonces había un posible riesgo de confusión. Por eso Pablo dice que se voltea un día, después de muchos días, y manda al espíritu que salga, y el espíritu de Pitón, de hecho en griego Pitón nos dice ahí, dice
Neuma pitonos, espíritu de pitón. En nuestra Reina Valera 60 o en algunas otras traducciones ponen espíritu de adivinación. Si es que era un espíritu o un demonio cuya tarea era trabajar a través de la adivinación en un culto que se hacía, en el que particularmente se dedicaban jovencitas. Y había toda una serie de cuestiones inmorales, por cierto, detrás de todo eso. Era una cuestión, la verdad, grotesca. No solo por el asunto de la adivinación, sino la forma en que vivían esas pobres jóvenes para tener supuestamente esa habilidad de predecir cuestiones de suerte y futuro. Bueno, el hecho es que Pablo expulsa en el nombre del Señor Jesucristo el espíritu que había en esa joven, y cuando lo hace enfrenta un gran problema. Todo el bien que hizo le pagan con mal. Verso 10, por eso empezamos a leer del verso 19. Pablo hasta ese momento había llevado una situación tranquila. Vivía en la casa de Lidia, y en la casa de Lidia iban a orar y luego regresaban a la casa de Lidia, todo tranquilo. Pero de repente un día pasaron, cuando él expulsa el demonio en aquella jovencita, pasan de la quietud a enfrentar un problemón. Se metieron en un problemón tan grande, y la razón fue esa: haber expulsado el demonio. Verso 19 dice que cuando los dueños de aquella jovencita, y uno puede pensar en qué corazón puede caber ver padecer a una joven, utilizarla de forma tan vil solo por cuestión de dinero. Verso 19 dice: pero viendo sus amos, es decir, a los que pertenecía aquella joven esclava, que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Dónde estaba la esperanza? Es que la gente de este mundo pone su esperanza en lo inmoral, en lo inmundo, en lo perverso. Le atribuyen al diablo a veces la fuente de su esperanza. La esperanza de su ganancia. ¿Qué ganancia? Pues la que la muchacha les ofrecía a través de hacer sus actos de adivinación. Cuando vieron que se les acabó el negocio, y eso es algo que va a pasar varias veces en el libro de los Hechos, cuando el evangelio transforma una vida y arruina el negocio de la adivinación, de la inmoralidad y demás, hay gente que no va a estar de acuerdo. Estos amos, cuando ven que la muchacha ya no tiene el espíritu de adivinación, en vez de alegrarse, se enojaron porque les cortaron el negocio. El negocio era que la joven estuviera endemoniada y que a través del demonio hablara cuestiones de adivinación para la gente que iba, pagaba por su servicio. Eso era lo que estaba pasando. Cuando entonces sucede, esas dos palabras que usted va a ver, los dos verbos, prendieron y los trajeron, no son palabras amables. Lo que les hicieron, perdone la expresión, pero los agarraron como, les hicieron manita de puerco, los tiraron al piso. De hecho, en uno de los textos les pongo detrás del fondo la imagen de la policía cuando sometes supuestos criminales. Literalmente eso les hicieron. Cuando dice prendieron, no crean que les dijeron, venga con nosotros amablemente, lo queremos llevar ante las autoridades. No, los agarraron a la brava, llenos de coraje. De hecho, la expresión los trajeron fue, literalmente se puede traducir también como arrastraron. ¿Recuerda usted qué hacía Pablo en el capítulo 8 con los cristianos antes de convertirse? Pablo arrastraba a cristianos y ahora a él le toca como cristiano que lo arrastren. Literalmente esos amos los tiran al piso, los someten a la brava y no conformes con eso, arrastra se llevan a Pablo y a Silas frente a las autoridades. Eso significan los verbos griegos que se traducen ahí, de prender y tomar, o los trajeron. No crea que son amables, no hay amabilidad de nada, hay un coraje. Verso 19 lo que explica, los llevan. ¿Y sabe dónde los llevaron? Haga de cuenta que los agarraron en cierta zona y los llevaron a la plaza pública. En aquel tiempo, el lugar más concurrido por negocios y demás es la plaza pública, o el ágora, es en griego la palabra que se utiliza, que nuestra Biblia traduce foro. Es un lugar público, hay mucha gente, y en ese lugar, como hay mucha gente, estaban las oficinas de los magistrados, las autoridades. Si usted tenía una situación de queja o algo que consideraba un agravio a su persona de carácter legal,
Usted podía presentar a los acusados frente a ellos porque estaban en la plaza pública. Bueno, haga de cuenta que los toman en cierta zona y se los llevan hasta la plaza pública. Ante la presencia de tanta gente, presentan a ellos como los peores criminales. Eso es lo que está pasando. Los llevan, verso 19, verso 20, y presentándolo a los magistrados, dijeron, y luego todavía los calumnian y levantan falsas acusaciones. Con todo esto que está sucediendo, bien pudieron ellos haberse lamentado. Bien pudieron después de padecer todo esto, no hicieron nada malo, hicieron lo bueno, y si hicieron lo bueno, y aún a pesar de ello, los trataron mal. Pero es increíble lo que sucede en el verso 25. Los golpearon, los maltrataron, los echaron al bote, literalmente los refundieron en el bote. Cuando le dicen al carcelero, guárdalos con seguridad, dice que el carcelero agarra y ve la prisión más al fondo y los mete hasta el fondo de la prisión. Y no solo los mete al fondo de la prisión, el fondo, las prisiones o las mazmorras o los calabozos o la cárcel más terrible eran las del fondo, que estaba reservado para los peores criminales. A Pablo y a Silas los tratan como los peores y no contentos todavía, dice que los sujetaron con cepos. De hecho, los sujetaron, hay una figura según de una persona, o creo que una representación del cuerpo humano que está abierto de manos y pies. Así los tuvieron en cepos, encadenados, estirados. Por eso no pudieron dormir, dicen algunos. La posición era sumamente incómoda, estresante para los brazos, lo que son las articulaciones de los brazos y las piernas. Esa era la intención, era castigo a la misma vez que te tenían preso, te castigaban durante todo el tiempo que tú estabas sujeto de los cepos en ese tipo de mazmorra. Eran los lugares más oscuros, más húmedos. Ahí estaba Pablo. Y en un lugar así, dice el versículo 25, estaban cantando. Oiga, usted y yo a veces con un dolor de cabeza ni gana nos da de cantar. Un dolor de estómago, ¿y qué va a andar uno cantando? Dolor de cuerpo, y por ejemplo lo del COVID. ¿Quién de ustedes se la pasó cantando y dando gloria a Dios en medio de eso? Estos hombres estaban golpeados, heridos, humillados, calumniados, en una zona oscura, tensos, hambrientos. Y de repente, en medio de toda esa circunstancia, se ponen a cantar. Verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dice que todos los demás estaban escuchando. Es que era sorprendente escuchar a alguien que estaba en la peor de las prisiones, todavía parece que estaba campante. Estaban tranquilos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible hacer eso? El acto de adorar nos permite mirar por encima de los problemas. Hay un canto que yo le recomiendo, si no lo ha escuchado, se llama Por encima del sol, de Jonathan y Sara Jerez. Y es que tener el corazón en adoración te eleva por sobre los problemas. Permite que tus ojos estén donde deben estar. El dolor quizás pueda permanecer, pero hay una fuerza que sobrepasa cualquier dolor. Hay una calma que te puede tomar aún en medio del más terrible de los problemas que puedas enfrentar. ¿Qué es lo peor que usted piensa que le puede pasar? Yo una de las cosas que pensaba que era lo peor que me podía pasar era que muriera alguien de mi familia. Mi padre, mi madre, alguno de mis hermanos. Y pues cuando sucedió el año pasado, yo sentí que como un efecto dominó en varias cuestiones, una cosa tras otra. Pero me sorprendió algo. Que cuando yo le di mi corazón a Dios y les compartí un canto, de hecho en ese tiempo, Vivir es Cristo. Ese canto, créanme que de todo lo que había leído y estudiado, en ese momento cuando yo sentí que me movieron literalmente el tapete de los pies, que sentí que me empecé a titubear en cuanto a lo que estaba viviendo, la letra de ese canto, y es un canto enfocado enteramente en textos bíblicos.
ese canto lo repetí mentalmente una y otra vez, una parte del canto, y yo entiendo que a través de la acción de la palabra de Dios, aun cuando lo recitaba en mi mente, en mi corazón, yo sentí que eso fue un gran salvavidas para que no me hundiera. Que no me hundiera en un mar de tristezas, de angustias. Y es que la adoración tiene esa característica. Cuando sientas que te hundes, eleva el canto. Enfócate en Dios. Dios te va a sostener. Dios da una fortaleza que uno nunca se imaginó que iba a tener. Yo nunca me imaginé que cuando llegara el momento tan difícil que había, en algún momento me pasó por la cabeza, nunca pensé que iba a poder enfrentarlo de esa manera. Solamente fue posible por Dios. Si no me hundí, si no hice o deshice, fue porque Dios me sostuvo. Pero aprendí en ese momento que la fuerza que uno no tiene la encuentra en Dios. Que la mente y el corazón pueden triunfar por sobre la angustia, la tristeza, el dolor. Todo eso no se compara cuando Dios se acerca y te tiende la mano. Literalmente te fortalece. Hay una fortaleza que solamente vamos a encontrar en la adoración. No hay otro lugar si no es en la presencia de Dios donde se encuentra eso. Mirar por sobre las cosas. En vez de quejarnos, lo que necesitamos es cantarle a Dios. La queja desvía nuestra atención de Dios. El canto nos enfoca en Él. Eso es lo que tenemos que hacer como Pablo y Silas. En medio de cualquier oscura prisión, del más terrible de los dolores, ¿sabe qué? Enfoquemos los ojos en Cristo. Aún en medio de esas noches de tristeza y dolor que podamos estar viviendo, ¿sabe qué? Aún en medio del problema más sombrío, más doloroso, cantarle a Dios es la forma más segura de transitar esas zonas tan oscuras. Elevar nuestro canto a Dios es la manera en la que veremos luz en medio de tanta oscuridad. Eso es lo que hacen Pablo y Silas. La adoración evita que usted y yo nos hundamos en la desesperación. La adoración eleva nuestros ojos y nos llena de esperanza, porque es la presencia de Dios. Eso hace la adoración. Mire qué dice la Escritura, Colosenses 3:2, Nueva Versión Internacional. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso lo hace la adoración. La adoración eleva nuestros ojos, concentra nuestra atención en donde debe estar. Dios dijo que no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Entonces, si Él lo dijo, no importa que esté viviendo, mi corazón debe estar enfocado en Él. Él me va a sacar, Él me va a ayudar, Él me va a ayudar a transitar este momento tan difícil. Eso es lo que está haciendo Pablo y Silas. Ellos saben que su Dios es un Dios fuerte, poderoso, fiel, y enfocan su vista. Les duele el cuerpo, sienten frío, sienten hambre, pero su mente y su corazón lo pueden elevar a través del canto y la oración. Por cierto, la oración es otra cosa que vamos a hablar después, otro hábito, pero la adoración te va a permitir. Está dolida tu vida, tu corazón, tienes incertidumbre, tienes temor. Apréndete un canto que te diga quién es tu Dios y vas a notar la diferencia. No va a ser lo mismo, porque cuando entre más eleves tu canto a Dios, tu corazón va a ser fortalecido y vas a tener de parte de Dios una perspectiva distinta, porque eso hace la presencia de Dios, eso hace la adoración. El segundo beneficio que nosotros vemos del verso 19 hasta el 25 tiene que ver con lo siguiente. No solamente la adoración me permite enfocar mi atención en Dios y sobrevolar sobre mis problemas. La adoración tiene el beneficio de permitirme soportar firmemente el sufrimiento. Hay fuerza en la adoración. Hay fortaleza en la adoración. Hay consuelo en la adoración. Cuando le cantamos a Dios, Dios nos hace resistentes
al sufrimiento. En la adoración nos vestimos de mayor fortaleza. Pablo y Silas fueron detenidos de forma arbitraria, arrastrados con violencia. Fueron acusados, calumniados, humillados. Y aún con todo eso, fueron golpeados por el pueblo, experimentaron el enojo, las burlas. Fueron desnudados. Les dieron de azotes, pero de esos que hasta probablemente casi medio muertos los dejaron. Pero aún con todo eso, Pablo y Silas persisten. Soportar firmemente implica persistir con firmeza en adorar a Dios a pesar de las adversidades. Hay un canto que se entona y dice: quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Es que hay un beneficio de por medio. El beneficio es que cuando Dios es exaltado, en el exaltar a Dios, Dios nos favorece, aunque no lo merezcamos. Dios nos favorece a través de consuelo, a través de mayor fe. Si lo que nos falta es fe, Dios nos da la fe y la certeza que necesitamos. A pesar de las agresiones físicas y todo lo demás, Pablo y Silas, dice el versículo 25, están adorando. A pesar de la oscuridad, de lo difícil del lugar donde están, Pablo y Silas están adorando. A pesar de que fueron tratados como los peores criminales, Pablo y Silas están adorando. Es en la adoración donde usted y yo recibimos fuerza, paciencia y donde se llena nuestro corazón de esperanza. Es en la adoración donde usted y yo somos entrenados para soportar las tribulaciones. No es llorar meramente. Llore mejor en la presencia de Dios. Cántele, y si va a cantar con llanto, cante con llanto. Dios recibe y toma aún sus más tenues lágrimas. Aún cuando no le brote el clamor, encomiéndeselo a Dios. Porque Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios es fiel. Eso hace Pablo. Mire qué dice la Escritura. Salmos 42:5, Nueva Versión Internacional. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Está viviendo algo difícil? Repítase este texto constantemente. ¿Por qué pienso que esto va a acabar con mi vida? No va a acabar con mi vida. Este problema, esta circunstancia no tiene la última palabra en mi vida, la tiene mi Dios. Mi Dios y mi Salvador es el que tiene la última palabra, no las circunstancias. Por tanto, que se haga la voluntad de mi Dios. En Él voy a confiar. Eso eleva el corazón. En varios salmos usted va a encontrar esto. El salmista empieza diciendo su dolor, su angustia, su queja. Pero cuando se enfoca en Dios, su corazón es transformado, elevado, fortalecido, confortado, renovada su fe, renovada su mente. Su forma de ver la situación que vive cambia drásticamente, porque ahora ya no lo ve desde sus fuerzas, desde sus recursos, desde su perspectiva. Lo ve desde la perspectiva de Dios, desde la fuerza de Dios, desde el poder de Dios. Y desde el poder de Dios las cosas son muy distintas. Para Él no hay nada imposible. ¿Está usted inquietado por algo? ¿Qué le angustia? Ponga su esperanza en Dios. Todavía le vamos a cantar. Todavía le vamos a adorar. Dios da una certeza en el corazón. El día que nos tengamos que ir, ruéguele a Dios usted que Dios le confirme con certeza que sus días están por llegar. Y cuando sea así, Dios le va a confirmar, porque Dios confirma. No te dice el día que te vas, pero te empieza a dar la certeza en el corazón de que mejor prepares tu vida, porque está cerca la partida. Eso yo lo he visto en varias personas cristianas, que ellos dicen, muy pronto me voy a ir. Y a veces no, ni están padeciendo nada, pero algo les da la convicción y la certeza en su corazón de que tienen que prepararse. Es de Dios que tengamos la certeza de que Él va a nuestro lado, pero que también cada día está en las manos de Dios. Y si Dios dijera que el día de mañana es el último para nosotros, vivamos entonces entregados a Él, confiando plenamente
en que nuestros días están en sus manos y que lo que tenemos que hacer es exaltarle y alabarle, porque para eso fuimos principalmente rescatados. Finalmente, el tercer beneficio por el cual usted y yo debemos tener el hábito de la adoración, de cantarle a Dios, tiene que ver con lo siguiente, versos 25 al 34. Si usted invierte tiempo en la adoración, está invirtiendo a la segura, porque ahí va a encontrar el favor de Dios, contemplar el poder de Dios. En la adoración es donde contemplamos poder de Dios. La adoración hace presente para nosotros favor divino. En la adoración, cuando le exaltamos y le adoramos, Él se manifiesta de formas muy particulares. Para poder contemplar el poder de Dios en medio de una vida de adoración, tenemos que esperar con paciencia en Dios. ¿En quién espera usted cuando está sufriendo? Cuando usted está enfrentando alguna situación, ¿en dónde realmente está su esperanza? ¿En quién está confiando? Debería ser Dios, porque Dios no traiciona. Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a abandonar, pero también nos dijo que en su amor y en su misericordia nosotros podemos encontrar. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Él está con nosotros. Esa debe ser nuestra fuente de esperanza, pero mientras Él hace algo, ¿sabe que en lo mejor que podemos invertir nuestro tiempo, mientras Dios hace algo a favor nuestro u obra con su poder, lo mejor que podemos hacer usted y yo es adorarle? Adorar es la mejor manera de invertir el tiempo de espera. Mientras Dios cumple su promesa, cumple sus palabras, no te voy a dejar donde estás, te voy a sacar, yo voy contigo. Si en la enfermedad nos va a sanar, mientras eso sucede, si es la voluntad de Dios, debería yo estar adorándole. En el dolor, si Dios me va a quitar diría, no meramente el dolor, pero me va a hacer más fuerte por sobre el dolor. Mientras eso sucede, yo debería estar ocupando mi tiempo en la adoración. Adoloridos e incómodos, Pablo y Silas, mientras ellos dejan de padecer lo que están padeciendo, a medianoche, dice el escritor bíblico, elevan su canto. Aún con el cansancio, con las heridas, con el hambre, pacientemente están buscando el rostro de Dios. Salmo 105, verso 4 dice, busquen al Señor constantemente, busquen su poder siempre. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Cantarle a Dios, alabarle, adorarle. Es la forma de buscar su rostro constantemente. La oración es parte de también, pero el canto es la forma de buscarle. Mientras Dios hace algo, voy a aguardar en Él, es decir, esperar que haga algo. Y mientras lo hace, lo voy a exaltar. No lo voy a exaltar para manipularlo, porque no puedo hacer tal cosa. Lo voy a exaltar porque Él es digno de recibir honra, honor y gloria. Cuando la tribulación inquiete nuestras almas, en la adoración hallaremos confianza, esperanza y reposo. La adoración debe ser la antesala de nuestras vidas, cuando todas las cosas quizás se tornen turbias, difíciles, angustiosas. Mientras Dios no haga nada, pasa el tiempo adorando, pasa el tiempo orando, invierta su corazón en ello. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense en el Señor. Es decir, busquen su alegría, su calma, su tranquilidad, su gozo. No en las cosas, no en las circunstancias. Búsquenlo en el Señor. Porque si lo haya en el Señor, nada de este mundo, aunque este mundo se caiga a pedazos, se lo va a poder quitar. El gozo no es de este mundo, viene del cielo. Y lo que el cielo da a esta tierra no lo puede quitar, ni lo puede destruir. Eso es el gozo que viene a través de la adoración. Ese es el gozo que usted y yo tenemos que tener. Si le roba la alegría de su vida, o perder el trabajo, o perder el dinero, o enfermarse, o que su marido se pelee con usted, si esa es su fuente de regocijo, tiene mal fundamentado su alegría, porque su alegría debería estar en el Señor.
Porque en el Señor Él es inconmovible, es decir, nada ni nadie puede moverlo, nada ni nadie nos puede quitar lo que Él nos da. Y el gozo brota en la adoración. Es en la adoración donde debemos fundamentar y aprender a depositar en Dios hacerlo a Él la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestro gozo. Porque si es así, sin importar que vivamos, vamos a poder seguir caminando, aunque a paso lento, pero va a ser paso seguro, tranquilo, en calma, y va a brotar de nuestro corazón y de nuestros labios alabanza y adoración a Dios. Es en la adoración donde usted y yo somos favorecidos para favorecer a otros. Eso es lo que pasó con Pablo y Silas. Versos 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esa es la cuestión. Cuando adoramos, adorar es una forma también de dar a conocer a Dios a los que no lo conocen. En la adoración le decimos a los demás quién es nuestro Dios. A través del canto y la alabanza le estamos diciendo al mundo quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Y en ese canto no solo les decimos quién es nuestro Dios, también los estamos invitando a que lo conozcan y vengan a Él. Eso es lo que está pasando. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En la alabanza hay libertad. Si hay algo que lo esclavice, al adorar a Dios, Dios puede romperlo. En la adoración se rompen cadenas. Hay un canto que dice eso. Y es literalmente cierto. Si algo agobia su corazón, si algo esclaviza su vida, vaya y adore y pídele al Señor que le dé libertad. Que Dios sacuda lo que tenga que sacudir de su vida, pero que le dé libertad. Que lo saque de la prisión de donde está, de donde usted no puede salir, donde está sufriendo, donde está dolorido, donde aparentemente no hay esperanza, que Dios abra la puerta. En la adoración se encuentra eso. En la adoración puede encontrar el poder de Dios para hacer eso. En la adoración Dios, cuando usted exalta a Dios, Dios se honra. Honra quién es, honra su palabra. Si usted lo invoca a través de la adoración, tenga por seguro que Dios no va a tomar de balde la invitación que le está haciendo para acercarse y manifestarle su gran poder, porque eso es algo que Él se deleita en eso, en mostrarle al mundo, a los perdidos, pero sobre todo a los suyos, qué tan fiel y poderoso es. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Pablo y Silas hacen mientras adoran. Dice que los demás presos escuchan. Mientras usted y yo adoramos a Dios, la gente está fijándose en cómo vivimos, qué refleja nuestra vida, cuál es el mensaje que está dando nuestra vida. Si adoramos a Dios, va a brotar un mensaje esperanzador para los demás, porque eso sucede cuando la vida está llena de adoración, cuando persistimos en adorar a Dios. Adorar a Dios trae favor, no solo a nuestras vidas, trae favor para la vida de quienes nos rodean. Eso es lo que pasa. Adorar implica invocar presencia de Dios. Adorar implica invitar a Dios que manifieste gracia, poder y misericordia. Por eso le tenemos que cantar. Por eso tenemos que exaltarle. Aunque se nos salga el gallo, cante, exalte. Porque al hacerlo, quién sabe si eso va a sacudir la vida de la gente que le está escuchando. ¿Quién sabe si a través de eso Dios va a sacarlos de la oscuridad de donde están? Les va a quitar las cadenas, les va a abrir las puertas de su prisión. Porque Dios, si algo le encanta, es acudir al necesitado, al menesteroso. Eso hace la adoración. Por eso tenemos que vivir en ello. Por eso tenemos que practicarlo. Porque en la adoración hay poder y libertad, hay misericordia y poder, hay gracia y favor. Al adorar se glorifica, se anuncia, se invita, se conforta, se testifica que solo Dios puede dar libertad y vida. Verso 26 dice que cuando se abren todos, verso 27, los presos oían, Pablo y Silas cantaban, los presos oían, pero el carcelero estaba durmiendo. Hay un contraste. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó su espada, dice, sacó la espada y se iba a matar. La ley romana decía, guardia que se le escapan sus presos, solo tiene una pena con la que puede cubrir semejante detalle. Semejante crimen y falta se paga con la vida. Por eso aquel carcelero, él no estaba escuchando que Pablo cantaba. Recuerde algo, no hay luces, se utilizaba la luz de las fogatas o del fuego. Donde está Pablo y donde están varios de los presos, no hay tanta visibilidad. Y luego un hombre durmiendo. ¿Usted qué tan buena vista tiene cuando recién abre los ojos después de estar durmiendo? Lo que le pasó a aquel hombre fue que cuando sintió el sacudón del gran terremoto, se despierta. Y cuando se despierta no alcanza a apreciar bien. Ya de por sí el ambiente es muy oscuro. Cuando él ve, alcanza por lo menos a apreciar que están abiertas las rejas. Pues lo primero que pensó es que pues todos son criminales. ¿Quién se va a querer quedar voluntariamente después de semejante situación? Lo primero que van a hacer es huir literalmente todos. Pero ninguno huyó. ¿Por qué no huyeron? Porque el mensaje que escucharon y lo que sucedió fue impactante. Se dieron cuenta que la verdadera libertad no es cruzar esos barrotes, sino era escuchar el canto de esos hombres. Esos hombres que aquella mujer había estado gritando a viva voz, escuchen a esos hombres, porque esos hombres traen camino de salvación. Son servidores del Dios Altísimo y Dios confirma y respalda a sus dos servidores. Todos no les quedó duda que esos hombres tenían un mensaje de esperanza y que deberían escucharlos. Por eso se quedaron ahí, por eso ninguno huyó. No hubo necesidad de huir de la prisión para que Dios cambiara las circunstancias. La adoración nos muestra eso. ¿Sabe cuál es la solución a nuestros problemas? No que Dios nos quite los problemas. La solución para que usted y yo estemos quietos y tranquilos es que a través de la adoración Dios nos muestre su favor y su poder y su presencia. Nos confirme su amor. ¿A través de qué? De acciones que solo Él puede hacer. De darnos la certeza y tranquilidad que lo que estamos viviendo, Él tiene el control de las cosas, que Él puede transformar en cualquier momento nuestra circunstancia, que lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Él puede sacudir lo que sea. Literalmente los cepos se despegaron de las paredes. Nada detenía a esos hombres, hablando incluso en Pablo y Silas, ni todos los demás, nada los detenía excepto el escuchar el mensaje que venía de aquellos hombres. Adorar implica que usted y yo anunciamos. A través de adorar, estamos invitando a otros a conocer a Cristo también. A través de adorar, le estamos diciendo al mundo quién es nuestro Señor. Pero más que nada, le estamos diciendo al preso, al que está en oscuridad, al que tiene sentencia de muerte sobre sus hombros, solo Cristo puede sacarte de donde estás. Solo en Cristo vas a poder hallar una nueva vida. El carcelero tenía una sentencia de muerte sobre sus hombros. ¿Quién iba a poder devolverle la vida a ese hombre? Solamente lo pudo hacer el Señor Jesucristo a través del mensaje. Aquel hombre dice pidiendo fuego. Pablo, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, entonces pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro, es decir, se echó a los pies de Pablo y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Verso 30, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué preparó el corazón de esa persona? La adoración puede preparar el corazón de la gente para entregarse a los pies de Jesucristo. La adoración trae salvación en algún momento cuando diría lo que se canta es sobre Cristo. Cuando está enfocado en el Señor. La adoración hace la presencia de Dios patente. Hace la presencia de Dios algo real. Por esa razón tenemos que persistir en ello. Colosenses capítulo 3, verso 16. Palabra de Dios para todos dice de la siguiente forma: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconsejen unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da.
¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de escuela dominical, lo hacemos a través de mensajes, lo hacemos a través de nuestro testimonio, pero también lo podemos hacer a través del canto, de la adoración. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Nuestra adoración también es una forma de anunciar el mensaje de Cristo. En nuestra adoración confortamos también. En nuestra adoración enseñamos, aconsejamos, exhortamos. Nuestra adoración tiene que estar llena plenamente de la palabra para que pueda hacer eso. Por eso les he insistido y les he dicho, no toda letra es realmente adoración, pero si está pegada a la palabra, nos va a confortar, nos va a exhortar, nos va a corregir, pero también nos va a dar esperanza. Y también puede transformar la vida. En conclusión, en el hábito de adorar, nuestro corazón será elevado por encima de la angustia. Seremos fortalecidos y socorridos según la gracia, poder y voluntad divina para poder ser de bendición y esperanza a otros. En 3 verbos podemos resumir eso. Se los puse en la diapositiva. Dios va a enfocar nuestra mente en Él para no hundirnos en la desesperación. Dios nos va a dar la fortaleza para resistir o soportar lo que tengamos que soportar. Pero Dios también, a través de todo eso, va a permitir que seamos de bendición para otros. Vamos a contemplar gracia, poder y misericordia. Por eso debemos cantarle. Concluyo con este texto. Salmos capítulo 40, versos del 1 al 3, nueva traducción viviente. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Verso 3. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Desde que alguien cruza la puerta y estamos en adoración, nuestro canto debería hacer eso en la gente. Debería decirles dónde deben depositar su confianza. Deberían quedar asombrados por quién es nuestro Dios. De ahí la importancia que usted y yo practiquemos el hábito de la adoración, porque es una parte también de cumplir nuestra tarea de evangelizar y testificarle a otros. Pero más allá de eso, cuando lo hagamos, Dios garantiza para nosotros favor, bendición, que no vamos a contemplar de otra manera. ¿Está usted viviendo alguna circunstancia difícil que necesite esperanza, necesite fortaleza? Tómese el tiempo para adorar al Señor. Y yo le garantizo, por lo que la Escritura enseña, de que en la adoración y en la oración usted va a hallar lo que nadie más le puede ofrecer. Calma, tranquilidad, esperanza, paciencia para poder seguir adelante. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y vamos a decirle al Señor, Señor, enséñanos a adorarte, enséñanos a exaltarte, permítenos cada día de nuestras vidas y hasta el último suspiro dedicar nuestra vida en adoración a ti, en obediencia en primer lugar, pero a través del canto con nuestros labios que te exalten. Y que cuando hagamos eso, Señor, si tú quieres sacudir nuestras vidas y la vida de los que nos rodean, sacúdelo, pero líbranos de la esclavitud, de las prisiones, de la oscuridad, del dolor. Al que está en peligro de muerte, líbrale también la vida. Señor, gracias te damos en esta tarde y te exaltamos. Tú eres Dios fiel, misericordioso, amplio en perdonar, dice tu palabra. Para ti no hay nada imposible, Señor. Todo lo que en nuestras vidas podamos enfrentar, confiando en ti, Señor, vamos a poder vencer. En vida o muerte, Señor, te vamos a exaltar y te vamos a glorificar. Tú tienes el poder suficiente para guardar cada uno de nuestros pasos sobre esta tierra. No importa qué tengamos que enfrentar, en ti vamos a hallar fortaleza, en ti vamos a hallar gozo, calma, en ti vamos a hallar la sabiduría, la dirección que necesitamos para decisiones, oh Dios, oportunas. Gracias por esa esperanza que nos brindas. Ayúdanos a invertir nuestro tiempo, nuestra vida, constantemente durante el día en exaltarte y en bendecir tu nombre.
Enséñanos a adorarte, enséñanos a exaltarte, porque sabemos que en ello vamos a encontrar lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Ayúdanos así como a Pablo y a Silas les ayudaste, Señor. Ayúdanos a cantarte en medio del dolor. Ayúdanos a cantarte en medio de la desesperación. Ayúdanos a cantarte en medio de la oscuridad que pueda estar agobiando nuestras vidas, Señor. Pero sobre todas las cosas, líbranos, Señor, de aquellas cosas que nos atan, de aquellas cosas que pueden tener nuestras vidas en prisión, sujetas a cuestiones que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor, a vivir y a vivir bien de acuerdo a tu voluntad. Y en todo momento, Dios, que nos acerquemos a ti, que nuestro canto y nuestra adoración pueda ser elevada delante de ti con corazón y manos limpias y corazón puro, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a descubrir esas grandes bendiciones que hay cuando nos tomemos el tiempo de exaltarte y alabarte. Todo esto te lo rogamos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén.